El futbolín. ¿Quién y cuándo? Lo patentó en 1937 Alejandro Campos Ramírez, más conocido como Alejandro Finisterre por su procedencia gallega. ¿Por qué pudo haber cambiado el mundo? Porque era la primera aparición del juego tal y como lo conocemos en la actualidad y su objetivo era que los combatientes hospitalizados también pudieran jugar al fútbol, que era una de sus pasiones. ¿Por qué no lo hizo? Porque la lluvia destruyó los documentos de su patente cuando cruzó los Pirineos para refugiarse en Francia. Más tarde logró relanzar su invento en Guatemala, pero fue arrestado tras el golpe de Estado en aquel país. No era un tipo con suerte. La máquina de rayos X portátil. ¿Quién y cuándo? Mónico Sánchez, conocido como el Tesla español. ¿Por qué pudo haber cambiado el mundo? Por su importancia en el campo de batalla en un tiempo, la Primera Guerra Mundial, en que el ejército francés llegó a estrenar el invento. ¿Por qué no lo hizo? Porque al volver a España, tras un fructífero paso por Estados Unidos, la guerra civil frustró la carrera de Mónico, que falleció en 1961 con problemas económicos. El motor de agua. ¿Quién y cuándo? Arturo Estevez Varela en 1971. ¿Por qué pudo haber cambiado el mundo? Es evidente, el agua es abundante y saldría mucho más barata que cualquier otro combustible, sobre todo en plena crisis del petróleo. ¿Por qué no lo hizo? La teoría de la conspiración dice que el mismísimo Franco vetó el invento encargando un informe desfavorable a los ingenieros. Además, la idea de los motores de agua, que ha vuelto a surgir en varias ocasiones a lo largo de la historia, se ve ensombrecida por enormes dudas sobre su rigor científico y viabilidad económica. La radio. ¿Quién y cuándo? Julio Cervera, 11 años antes que Marconi. ¿Por qué pudo haber cambiado el mundo? Porque la comunicación sin cables ni hilos fue algo revolucionario y podía haber tenido sabor español, pero no. ¿Por qué no lo hizo? Porque todo el mundo conoce al italiano, que fue colaborador de Cervera, como el padre de la radio. No es que le robara el invento, es que no se encontró patente previa al modelo de Marconi y, por lo tanto, Cervera fue olvidado. La fregona. ¿Quién y cuándo? Manuel Jalón en 1956. ¿Por qué pudo haber cambiado el mundo? Porque en un primer momento se introdujo como una herramienta para la liberación de la mujer, que ya no tenía que tirarse al suelo para hacer las tareas del hogar. ¿Por qué no lo hizo? Porque se ha acabado convirtiendo en justo lo contrario, un símbolo del machismo y de la concepción de la mujer como una simple ama de casa. El aire acondicionado. ¿Quién y cuándo? Jerónimo de Allanza, finales del siglo XVI. ¿Por qué pudo haber cambiado el mundo? Porque su invento estaba destinado a purificar y refrescar el aire en el interior de las minas, a base de introducir aire enfriado con nieve. ¿Por qué no lo hizo? Porque su figura fue olvidada a pesar de ser famoso entre sus contemporáneos y tener reconocidos un total de 48 inventos. El casco walkie-talkie. ¿Quién y cuándo? Juan Manuel Álvarez de Lorenzana en 1941. ¿Por qué pudo haber cambiado el mundo? Porque en realidad es el abuelo del Walkman, bisabuelo del teléfono móvil y hermano mayor del walkie-talkie, que Motorola patentó en 1951. ¿Por qué no lo hizo? Estuvo a punto, porque el mismísimo Franco animó al inventor a que lo comercializase, pero tenía un inconveniente, no era precisamente discreto. Y cómodo tampoco. El traje de astronauta. ¿Quién y cuándo? Emilio Herrera Linares, un granadino que presidió el gobierno republicano en el exilio y sufrió persecución en la España de Franco. ¿Por qué pudo haber cambiado el mundo? Porque su diseño fue utilizado como precedente para los trajes de los astronautas modernos. ¿Por qué no lo hizo? Porque su pertenencia al bando perdedor de la guerra hizo que su nombre desapareciera de las páginas de la historia oficial. El submarino. ¿Quién y cuándo? El marino Isaac Peral propuso el proyecto en 1885, obtuvo luz verde en 1886 y el primer submarino se votó para una misión de prueba en 1888. ¿Por qué pudo haber cambiado el mundo? Porque era un arma de guerra excepcional, infinitamente mejor que cualquier barco existente hasta la fecha, y tal vez hubiera servido a España para mantener su imperio. ¿Por qué no lo hizo? Porque un funesto traficante de armas llamado Basil Zaharov,
cuyas ofertas de comprar las patentes del submarino había rechazado Isaac Peral, se dedicó a sabotear el invento y a sobornar a los políticos de la época para que emitieran informes desfavorables.